¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos aquí nuestro repaso semanal a la actividad política de las islas. Días intensos los que hemos vivido con sondeos del sí sobre la mesa, sondeos sobre intención de voto, media España hablando de corrupción política. Y en medio de todo eso, el consejero de Economía y Hacienda explicando las cuentas canarias de 2015. También el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ha asegurado esta semana en una comparecencia extraordinaria celebrada el jueves que la culpa de que no haya consulta popular sobre el petróleo en las islas la tiene directamente el Partido Popular. Esta mañana nos acompaña precisamente el diputado del Grupo Parlamentario Popular por Fuerteventura, Fernando Enseñat. Señor Enseñat, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta se la voy a hacer relacionada con ese tema. ¿Qué valoración hacen ustedes desde las filas del Partido Popular de esa suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la consulta popular que tenían preparada el Ejecutivo Canario? Pues mire, la valoración que hacemos es que el Tribunal Constitucional, que es el máximo garante de las leyes y de la Constitución en este país, por unanimidad, sus 12 miembros han decidido suspender la consulta sobre el petróleo. Al igual que hace unos días, el Consejo de Estado también dijo que era ilegal la manera en que se estaba haciendo esa pregunta. Mire, los políticos y sobre todo el Gobierno y el Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias, tenemos la obligación de dar ejemplo, de hacer cumplir y cumplir la ley y de cumplir y hacer cumplir las sentencias judiciales. Porque si no, ¿qué ejemplo le estamos dando a los canarios? No, pero parece que se va a cumplir. Yo le pregunto por la valoración que se hacía. Y se lo pregunto porque usted es majorero, representa la isla de Fuerteventura. ¿Usted cree que a los ciudadanos de Fuerteventura les hubiera gustado expresar su opinión en unas urnas sobre este asunto? Mire, la ley hay que cumplirla. Y la ley es muy clara y dice que cuando una cuestión es competencia estatal, la consulta tiene que ser a nivel estatal. Y cuando una cuestión es competencia autonómica, la consulta puede ser a nivel autonómico. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho. Y es eso en lo que tenemos que cumplir la ley. Y le estaba diciendo nuestra valoración. Pues mire, una valoración muy clara. Me parece inadmisible que un presidente de gobierno, como el señor Paulino Rivero, se atreva a insinuar y a decir que el Tribunal Constitucional está siguiendo órdenes del gobierno del Partido Popular. Hay que respetar a las instituciones de este país. Y me parece inadmisible que un comisionado político que tiene este gobierno de Canarias, que nos cuesta a todos los canarios 300.000 euros para no gestionar nada, se atreva a incitar al incumplimiento de una sentencia. Habla usted del señor Fernando Ríos. Hablo del señor Fernando Ríos. Bueno, porque aclara Yo creo que la democracia que nos hemos dado todos hay que respetarla un poco más. Y sobre todo cuando tenemos competencias de gobierno, tenemos que ser mucho más responsables en las declaraciones que hacemos. Y dar ejemplo, aunque no nos guste la sentencia o no las compartamos, dar ejemplo, si me permite, porque si no, mañana cualquier canario puede decir, mire, pues a mí no me gusta la subida de impuestos que hizo el señor Paulino Rivero en el 2012 y no quiero pagar impuestos. Bueno, de todas maneras, de eso hablaremos un poquito más adelante, porque también hay sentencias. Les recuerdo, en Las Palmas de Gran Canaria, de una biblioteca que está levantada con sentencia de demolición y tampoco se ha tirado, o sea que el cumplimiento tiene que ir por todas las partes. Enseguida, señor Enseñat... Siempre hay que... Las sentencias judiciales y las leyes, sobre todo los que estamos en política, tenemos que respetarlas, acatarlas y hacer que se acate. Bueno, veo que llega con fuerza. Le voy a invitar a seguir hablando en unos minutos, pero antes nos vamos a ir al Parlamento de Canarias para ponernos todos en situación sobre lo que han sido los asuntos de esta semana. Ahí está, en el Parlamento de Canarias, nuestra compañera Patricia Santana. Patricia, muy buenos días. ¿Qué empezamos destacando de todo lo que ha ocurrido durante la semana? ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues comenzamos recordando que la semana pasada se presentaron aquí los presupuestos para la comunidad autónoma para el año 2015. Esta semana se han ido debatiendo y desgranando por consejería. Los grupos de la oposición han presentado sus enmiendas a la totalidad. El Gobierno los califica como unos presupuestos austeros que se reducen un 2,5% con respecto a los de 2014, 6.195 millones de euros con los que el Ejecutivo quiere reforzar la sanidad, las políticas sociales y el empleo. Sin embargo, unas cuentas que no gustan a la oposición.
Le anuncio, señor consejero, que nuestro grupo presentará una enmienda a la totalidad de este presupuesto porque consideramos que es más de lo mismo y al final sufren las consecuencias la mayoría social, los servicios públicos y el propio crecimiento de la economía, porque un presupuesto con 157 Bien, señor millones de euros consejero, menos ya es inaceptable. Rectificar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para convertirlos, señor consejero, para convertirlos en un instrumento real para la salida de la crisis. De no ser así, y si el Gobierno de Canarias se obceca en repetir los errores de años pasados y no cambia de rumbo, pues yo ya le anuncio en nombre de mi grupo parlamentario que presentaremos una enmienda a la totalidad. Coalición Canaria y PSOE dicen que a pesar de las dificultades se logra atender las necesidades de los ciudadanos. Los presupuestos del gasto, por lo tanto, para el año 2015 continúan las políticas de ejercicios anteriores al priorizar los gastos de educación, de sanidad y de las políticas sociales, al tiempo que continúan también con la contención y reducción en gastos de personal y en los gastos corrientes. A pesar de las dificultades, de las enormes dificultades, demuestra que si efectivamente se consolida la tendencia de crecimiento, de mejora de la economía en los años futuros, Canarias estará mejor preparada por la acción que hemos llevado durante estos 4 años, insisto, mejor preparada para ese nuevo ciclo de recuperación económica. El consejero de Economía prevé una bajada del paro del 2,8% para el año que viene, pero achaca al Estado que no haga más por una de las comunidades más afectadas por el desempleo. Para el Gobierno central no es una prioridad el empleo. Pues que explique por qué se ha laminado todas y cada una de las actividades que tenían de forma específica. Todavía nos deben 10 millones de euros del año pasado. No culpo en absoluto a los canarios de las tasas de desempleo, culpo al Partido Popular de forma importante por castigar y lastrar el crecimiento de la comunidad autónoma de Canarias. Entre las medidas que se aplicarán en 2015, la reducción del IRPF al 97% de los contribuyentes. La primera de las consejerías en presentar sus cuentas ha sido la de Presidencia, Justicia e Igualdad del departamento que dirige Francisco Hernández Espínola. Contará con 180 millones de euros, un 2,68% del total del presupuesto. El consejero afirma que el 80% de los 60.000 empleados públicos de la comunidad autónoma prestan servicios públicos esenciales como sanidad y educación y ha destacado además la defensa de los puestos de trabajo en el sector público durante los 4 años de legislatura. La Comunidad Autónoma de Canarias ha sido la única en toda España que ha pagado íntegramente a los funcionarios públicos la paga extra del 2012. La única comunidad de España que la ha pagado íntegramente. Lo que pone de manifiesto un trato diferente de este Gobierno con los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este verano se firmaba el convenio para el realojo de los vecinos de Ojos de Garza, una reivindicación que dura 10 años desde que se anunciara el traslado forzoso de esos vecinos por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Una de las firmantes del convenio es AENA, que como saben está inmersa en un proceso de privatización. Algunos de los grupos de la Cámara han manifestado su inquietud por las posibles consecuencias. El miércoles 27 de junio de este año, el Gobierno de Canarias, AENA, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde firmaron un convenio para el realojo de los vecinos de Ojos de Garza. Llegaba a su fin una reivindicación vecinal que se prolongó 13 años con medidas tan extremas como una huelga de hambre. Los grupos nacionalista, socialista y mixto coincidieron al manifestar su preocupación ante la posibilidad de que el proceso de privatización de AENA, ahora pospuesto, acabe condicionando el cumplimiento del convenio firmado con los vecinos. Que el proceso de privatización, si sigue adelante, aunque esté frenado momentáneamente, va a ser el gran inconveniente a la concreción de este compromiso. Yo espero y deseo que efectivamente no se cumpla lo que ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, que AENA, una vez firmado esto, se eche para atrás o que ponga dificultades a la ejecución, porque es una pata importante, importantísima, significa la financiación. Todos encima de que este compromiso se haga una realidad al corto plazo, porque evidentemente el proceso de privatización de AENA, que parece ser que en estos momentos está frenado por una cuestión meramente administrativa, pues a mí me preocupa. El Grupo Popular destacó la inversión que realiza AENA en Gran Canaria. Este año ha sido tan importante que, que la inversión de AENA en Gran Canaria es como el 400%
de la inversión de la Consejería de Obras Públicas en Gran Canaria. Por lo tanto, es un hecho importante. El Gobierno se sumó a la inquietud de los grupos sobre el futuro del convenio si se culmina la privatización del gestor aeroportuario. Porque la privatización supone una gestión indirecta en beneficio de los accionistas. Y en beneficio de los accionistas, muchos o pocos, pues no es el beneficio estricto del interés general por una infraestructura de esta naturaleza. ¿Y por qué creemos que no se va a producir? Y ahí yo soy más optimista que don Román Rodríguez. Yo soy optimista. ¿Sabe por qué no se va a cumplir? Porque están tratando de vender algo que no es de ellos. El consejero reiteró la oposición del Gobierno a la privatización de AENA, un proceso que se encuentra paralizado de momento hasta los primeros meses de 2015. Esta semana, el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, compareció por partida doble. La segunda ocasión fue para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo año. La cifra total es de 185 millones de euros, con una reducción considerable respecto al anterior de un 42,6%. Berriel explica la disminución porque han finalizado las obras con pago aplazado que suponían una partida importante en las cuentas de 2014. La disposición de fondos propios en el presupuesto de la Consejería centró el debate en esa comisión. Se limita a invertir el dinero que se le manda de otras administraciones, bien sea a los cabildos, bien sea a la Administración General de Estado, y que no pone inversión propia. Para ese tipo de administraciones intermediarias no hace falta ningún camino y, por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Canarias es autodisolverse y pasar sus transferencias a los cabildos de Canarias. Yo sé que en su subconsciente usted, en aquello de por lo de prieta las filas que ustedes siempre hacen, realmente lo que tienen en la cabeza es disolver la totalidad de la comunidad autónoma y de las comunidades autónomas de este país, si pudiera. Eso sería la gran solución para ustedes. Las partidas para el sector primario también aumentan y lo hacen en 12 millones de euros con respecto al presupuesto de 2014. En total, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua gestionará 419 millones de euros, que incluyen los 110 millones de la Consejería y los 308 millones de ayudas europeas. La distribución de esos fondos, ha dicho Juan Ramón Hernández, persigue impulsar esos sectores productivos y contribuir al autoabastecimiento. El presupuesto de la Consejería crece en total un 12%. La priorización que hacemos nosotros de los programas que entendemos en este momento favorecen la acción específica de la actividad del sector primario. Por tanto, a mí me parece que en términos generales el señalamiento de ese crecimiento es importante, 12,59%. La Consejería que gestiona las políticas sociales es una de las que mayor incremento van a experimentar. En total, un 7,8% de subida para los servicios públicos esenciales. La consejera Inés Rojas ha dicho que esta subida demuestra el compromiso del Gobierno por acercarse a los que menos tienen. El presupuesto total de la Consejería alcanza 338 millones de euros, lo que supone un incremento global del 6,73%. La partida destinada a la prestación canaria de inserción centró las intervenciones de los grupos. De fomento de la inclusión social, que usted ha comentado, que tiene un incremento del 18,5%, casi 5 millones de euros, y que tiene dos elementos básicos de crecimiento. Uno son 5 millones que se han incrementado en la PSI y el otro es 1 millón, que a nosotros nos parece muy positivo, que se ha incrementado a efectos de la gestión de la PSI en los ayuntamientos. Se ha incrementado en los dos últimos ejercicios en un 55%, lo que nos ha permitido pasar desde los 18 millones de euros presupuestados en el 2013 a los 28 millones de euros que se destinarán en el 2015. Si al final salen la propuesta de enmiendas, que posiblemente sea una enmienda que apoyemos los 4 grupos parlamentarios, sabes que en esas modificaciones que hemos propuesto en esas enmiendas, que no existe una limitación presupuestaria para la PSI. Presume de subir 5 millones y mire, yo le digo, bienvenidos los 5 millones, cualquier euro de más será bienvenido, pero usted sabe perfectamente, lo sabe perfectamente, que esa subida es insignificante, es una gota en el océano, señora consejera. La consejera aclaró que los fondos para la PSI son ampliables en el futuro y detalló el aumento en varias partidas para atención social. Crece un 18,48% la estrategia frente a la pobreza, con ese 21%
2174 que lo hace la PSI. Se trata, señorías, de que con este presupuesto, con las circunstancias que tenemos, nosotros podamos estar cerca de la gente que más nos necesita. Rojas avanzó que el presupuesto destinado a dependencia aumenta en 8 millones y prevé incorporar a 5.000 personas más al sistema durante el próximo año. Por su parte, las partidas para empleo ascienden a 122 millones de euros, que suponen un 7,4% más que en 2014. Francisca Luengo ha dicho que su prioridad será estimular la creación de empleo para los jóvenes y la formación de personas desempleadas. A ello se destina el 90% del presupuesto del Servicio Canario de Empleo. Según la consejera, son unos presupuestos apegados a la realidad, a los problemas de Canarias y que van a dar soluciones. Queremos que la formación, todo euro, vaya dirigido a integración. Es decir, hasta la convocatoria de formación, señorías, la formación, los criterios de la convocatoria están en función de que se harán aquellos cursos, para que me entiendan, que tengan una implementación en el mercado laboral. 1.500 millones de euros es la cantidad que gestionará la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. En total, un 25% del total del presupuesto del Gobierno en su afán de priorizar las políticas sociales. Las partidas destinadas a los comedores, a los libros de texto y a las becas son para el consejero del área las más importantes. El Gobierno destina a educación, universidades y sostenibilidad 1.500 millones de euros, una cifra que aumenta un 1,84% y que supone el 25% del total del presupuesto. En el tema de los comedores ya he visto, porque lo he comparado con datos que dio usted en una comparecencia, que eran 11.100 en aquel momento las personas, los alumnos que estaban con cuota cero, y ya veo que son más de 13.000 ahora, o sea que sigue incrementándose, lo cual nos parece muy positivo. Este Gobierno, el Gobierno de nacionalistas y socialistas, prioriza las políticas sociales frente al resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y frente al Gobierno central. El incremento del número de docentes tiene que ir unido a la funcionarización de los mismos. Es necesario que se convoquen las oposiciones para poder funcionarizar al mayor número posible de personas. Si usted no va a poder hacer en este año ningún centro, solo ha puesto las primeras piedras regadas por toda la situación, por todo el mapa geográfico. Si no puede, ese dinero póngalo ahora mismo en un plan de choque para este último curso, para que titule más gente, para que tengan una segunda oportunidad. Comedores, desayunos escolares, becas y libros de texto son las prioridades del consejero de Educación. El 63,4% de los comensales en los comedores escolares canarios tienen algún tipo de subvención y el 20% tienen cuota cero. Además, el programa de desayunos escolares se incrementa en casi 1.000 efectivos para el actual curso, pasando de unos 11.000 y pico estudiantes a 12.297, que son las cifras actuales. Luchar contra el abandono escolar y reducir las ratios son otros de los objetivos prioritarios del Gobierno. La Consejería de Sanidad se va a ver reforzada en casi 2,5 millones de euros. La consejera del área ha dicho que esa cifra va a garantizar la sostenibilidad del servicio y también a mantener ese compromiso de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos canarios. El Servicio Canario de Salud dispondrá de 2.627 millones para el 2015. El presupuesto crece un 1%. Los grupos que apoyan al Gobierno y la oposición mantuvieron posturas contrarias sobre las cuentas de la Consejería de Sanidad. Presupuesto continuista basado en los recortes, que no dará respuesta a las listas de espera, a las demandas, que podíamos haber, insisto, mandado reenviar el presupuesto del año pasado y que lo repite y que lamentablemente seguirá deteriorando el servicio público. El pasado ejercicio, solo una comunidad autónoma superaba a Canarias en el porcentaje del presupuesto dedicado a sanidad. Y esa comunidad era Asturias. Solo Asturias estaba por delante de nosotros en porcentaje de presupuesto dedicado a sanidad. Yo creo que es un dato importante del compromiso de esta comunidad con la sanidad. En particular, el presupuesto del Servicio Canario de Salud sube casi un 1%. Es la sostenibilidad del sistema. Es lo que se ha conseguido por este equipo de gobierno en estos años. Es decir, Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, no se ha cerrado ningún centro de salud ni ningún hospital. Por tanto, yo creo que es un tema que también se plantea como objetivo básico en este proyecto de presupuestos para el 2015. Los presupuestos que hemos analizado son los presupuestos de la rendición.
los presupuestos de la resignación a la que someten a los canarios, a los miles de canarios que esperan y desesperan en las listas de espera. La consejera destacó la sostenibilidad del sistema como objetivo prioritario. Este presupuesto persigue garantizar la continuidad asistencial para que todos los canarios y canarias continúen acudiendo a sus centros asistenciales y recibiendo la atención que precisen, así como retirando los medicamentos que les sean prescritos. También este presupuesto del 2015 refuerza los recursos humanos para dar respuesta a la apertura de centros y continúa garantizando la reposición del 100% de las plazas vacantes. El presupuesto del Servicio Canario de Salud supone un 44% del total de la comunidad autónoma. El presidente de la Cámara Autonómica, Antonio Castro, asistía esta semana a una conferencia de presidentes parlamentarios celebrada en Galicia con la participación de miembros de distintos países. Castro resaltaba la calidad de la democracia y decía que va a depender de lo bien que funcionan las instituciones. De ahí ha dicho que haya que perfeccionar su funcionamiento y hacerlas más transparentes y más cercanas a los ciudadanos. Se viene a plantear que ningún aspecto está desligado y que la calidad democrática, la calidad de la democracia va a depender de cómo funcionen los sistemas institucionales, la participación de los ciudadanos, que hoy tiene que ver mucho también con la aplicación de las nuevas tecnologías. Y esta semana se inauguraba aquí en el Parlamento la exposición La Fiesta de los Isleños, la Canariedad en Luisiana. No se la pierdan porque supone una oportunidad para conocer el papel que jugaron un buen número de canarios en nada más y nada menos que la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Esta fotografía, datada en 1862, muestra el frente de Baton Rouge en el inicio de la Guerra por la Independencia de Estados Unidos, una ocasión histórica como pocas en la que participó un amplio colectivo de canarios liderados por dos miembros de la familia Gálvez. El impulsor de todo esto fue Matías Gálvez, el padre del famoso Bernardo Gálvez, que tiene un cuadro allí, y resulta que Bernardo Gálvez se crió en Tenerife, concretamente en Los Realejos, y su padre también estuvo aquí. Matías Gálvez estuvo de gobernador Castillo Paso Alto, pero antes estuvo en Los Realejos en una hacienda que fue también administrador de la hacienda. Lo que quiere decir que todo se gestó aquí. Bernardo pues fue destinado a Texas, allí fue atacado por los indios y vino muy enfermo. Luego se repuso, volvió a las Indias y le nombraron gobernador de la Luisiana. A partir de este momento, Bernardo Gálvez protagoniza toda una serie de victorias militares de gran relevancia para la historia posterior de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos y de estas personas está íntimamente ligada, no solamente a la defensa de su nación, a la creación de su nación, porque gracias a ellos la parte sur de Estados Unidos quedó liberada de ingleses. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo día 13 de noviembre. Bueno, nosotros lo dejamos aquí por hoy, pero por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que ocurre esta semana en el Parlamento para contárselos con detalle el próximo domingo. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por ese repaso completo a la actualidad que viene marcada, lógicamente, por esas cuentas, esos presupuestos canarios para el próximo año. Te esperamos de nuevo la próxima semana. Bueno, pues cuentas austeras, señor Enseñar, cuentas según el Gobierno volcadas en lo social. Se reduce el presupuesto con respecto al de este año, pero unas cuentas que han sido muy criticadas desde las filas del Partido Popular. De hecho, ustedes han anunciado ya una enmienda a la totalidad. ¿Por qué no le gustan los números? Mire, yo creo que hay tres cuestiones que definen estas cuentas. La primera: estos presupuestos no son los que necesita Canarias, son unos presupuestos que dan la espalda al crecimiento económico que a nivel nacional se está produciendo y que no aprovecha ese tirón y además no generan empleo. Y no porque lo diga el Partido Popular, lo dicen los propios presupuestos. Con estos presupuestos la rebaja del paro va a pasar del 32 al 31%, un punto por ciento nada más. 2,8 decía el consejero de Economía y Hacienda esta semana que iba a rebajarse el desempleo a pesar de las escasas ayudas. Y cito textualmente lo que decía el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, que están llegando por parte del Gobierno de España. Memoria de los presupuestos, tomo 3. El paro se va a rebajar con estos presupuestos en escasamente un poquito más de un 1%. Pero es que además son unos presupuestos que no apuestan por los sectores productivos. Otra vez los sectores productivos de Canarias, que son los que generan el verdadero empleo, vuelven a ser los grandes castigados. Pero además son unos presupuestos que se produce un derrumbe de la inversión pública. Y ojo, que el dinero que viene del Estado y de la Unión Europea en inversión, que es
aumenta en 70 millones. Sin embargo, la inversión de Canarias, del Gobierno de Canarias, disminuye en 100 millones. Eso significa que están disminuyendo los recursos propios que ponen para la inversión. Y usted me dirá, es que vamos a aumentar o que se aumenta el gasto social. Eso no es cierto. No, yo no lo digo, lo dice el Gobierno. Dice el Gobierno. Se aumenta. Pues eso no es cierto. Los presupuestos se aumentan un 1% el gasto social, del 70% del presupuesto al 71%. Y eso que a lo mejor nos parece mucho es lo normal. Bueno, pero entonces aumenta, si es del 70 al 71 sí, se aumenta, ¿no? Escasamente 50 millones. Ah, bueno, yo no le digo cuánto es que dice, aumenta el gasto social del 70 al 71 50 que sube. millones. Pero mire, es que eso es lo normal. Si cogemos los presupuestos de cualquier comunidad autónoma, lo normal es que se gasten el 70, el 71, el 75% en los gastos sociales, educación, sanidad, servicios sociales y justicia, porque esas son las competencias propias de las comunidades autónomas. La pregunta es, ¿en qué te estás gastando el otro 30%? Y el otro 30% te lo puedes gastar en aumentar las partidas sociales, y no lo está haciendo. Te lo puedes gastar en aumentar o favorecer a los sectores productivos para generar empleo, y no lo está haciendo. Lo que está gastando este 30% es en esa maraña de empresas, de entes, de fundaciones que rodean a este Gobierno de Canarias, lo que los canarios conocemos coloquialmente como el chiringuito de Coalición Canaria y el Partido Socialista. En eso se está gastando. Se lo está gastando en crear una agencia tributaria canaria que nos va a costar 41 millones de euros. Se lo está gastando en aumentar el presupuesto de esta televisión, de esta radio-televisión autonómica en 6 millones de euros. Se dedica 38 millones a la televisión autonómica. Eso es más dinero de lo que se invierte en cualquiera de las islas no capitalinas. En mi isla Fuerteventura es más dinero. Y presupuestar es priorizar gasto. Y si tú priorizas la televisión autonómica y no priorizas en Fuerteventura... A usted le encanta el tema de la televisión autonómica, porque recuerdo que la otra vez que vino también tocaba el tema de la televisión autonómica. Me duele, ¿por qué? Porque los presupuestos de esta televisión aumentan en 6 millones y en 4 millones, para ser justos, 4 millones más 1,5 millones que está en las cuentas de la Agencia Canaria de Investigación, que está ahí tapado. En cambio, el presupuesto que dedican al Hospital de Fuerteventura es de 4 millones. Aumenta más el presupuesto de esta televisión que lo que dedicas a sanidad. Cuando el Hospital de Fuerteventura lleva 10 años de obra, cuando el Hospital de Fuerteventura todavía necesita 10 millones más y cuando se ha recortado el presupuesto en 6 millones de euros. Sin ánimo de verdad, señor, de entrar en debate, sí le recuerdo que cuando gobernaban Coalición Canaria y el Partido Popular, el presupuesto de esta televisión era mucho más allá de esos 32 millones de euros, estábamos hablando de 40, 45 millones de euros. Simplemente por acotar y por situar las cosas de su sitio. De verdad que no lo reviso. Es decir, el dinero que dedican a esta televisión, Partido Socialista y Coalición Canaria, es menor que el dinero que dedicaban Coalición Canaria y Partido Popular. Le hago la acotación y de verdad que no es mi ánimo entrar en debate. Y si me permite contestarle, porque ya que usted me hace la cola, yo le puedo contestar un segundo nada más. Mire, y no se lo niego, pero la situación de crisis que vivimos ahora y de necesidades que vive ahora Canarias no es la que había hace 7 años o hace 5 años. Y ahora, con esta situación de crisis, donde hay un 33% de paro, un 34% de la población en pobreza, que hay necesidades para comer, que hay un 20% de los hogares canarios donde no entra ningún ingreso, cuando, con todo mi respeto, porque estoy en esta televisión, pero a mí no me parece bien aumentar el presupuesto en 4 millones de esta televisión. Ese dinero hay que gastarlo en otras cosas que son más prioritarias. Y eso es lo que piensa el Partido Popular. Pero mire, todas esas empresas que yo estoy diciendo, que nos consumen 337 millones de euros, pues su presupuesto aumenta un 33%. No es el momento para eso. No es el momento, no es en eso lo que hay que gastarse el dinero. Decía el consejero de Economía y Hacienda esta semana, señor Enseñar, que bueno, uno de los grandes titulares de esas cuentas es la rebaja impositiva. Una rebaja impositiva es una bajada de impuestos que va a afectar, según el consejero, según Javier González Ortiz, al 78% de los contribuyentes. Ustedes piden más, que se rebaje más los impuestos incluso. Esos son gestos que nos han producido en Madrid, que piden ustedes que se hagan aquí. Mire, lo voy a decir muy claro. Lo digo porque parece que a veces hay como un doble discurso. Lo voy a decir muy claro. Eso, que el Gobierno de Canarias le baje los impuestos a los canarios, es falso. No es cierto. Lo que le baja el Gobierno de Canarias el impuesto es a un pequeño tramo, a un pequeño porcentaje del tramo de renta más baja, hasta 12.000 euros. Precisamente esa gente que no está obligada a presentar impuestos sobre la renta. Pero al tramo más bajo de renta, al tramo medio bajo, al tramo medio, no le baja los impuestos. No es cierto. La única rebaja fiscal que van a tener los canarios, del que se va a poder beneficiar el 90% de los canarios, es la que ha hecho el Gobierno del Estado en el impuesto sobre la renta. El Gobierno del Estado le ha bajado al 70% de los contribuyentes, ahora estoy hablando en general en toda España,
que son contribuyentes que generan menos de 24.000 euros, un 12,5% los impuestos. Esa es la rebaja que van a sentir los canarios en sus nóminas de enero. Pero que vengan aquí, que venga el Gobierno de Canarias a decir que le ha bajado los impuestos a los canarios es falso. Tendría que haberlo hecho. Y eso es lo que tendría que hacer. Hacer una rebaja fiscal en el tramo de la renta para acompasar con la rebaja que va a hacer el Estado para potenciarla. Tendría que bajar el IGI para fomentar el consumo. Y ya sé, bueno, le dejo que me lo diga, pero ya sé lo que me quiere decir. ¿Qué le voy a decir? Pues que ¿por qué no bajan el IVA en la península? Ah, pues no le iba a decir eso. Pues bueno, no, pues no, de verdad que no le iba a decir porque a lo mejor es lo que le está preguntando. Si todas estas decisiones se toman, todo el mundo sabe que en 7 meses, en 6, 7 meses hay elecciones autonómicas, que en 12 meses aproximadamente habrá elecciones también en 2015, antes de que finalice 2015 habrá elecciones generales. Y le digo si estas medidas se toman precisamente por eso, porque estamos en año electoral. No. Si usted cree que los gobiernos se mueven en eso y dice, bueno, vamos a bajar los impuestos y los bajamos el último año porque necesitamos el favor del ciudadano en las urnas y eso nos puede ayudar. Mire, Canarias, nuestra situación económica, ¿por qué pido la rebaja del IGI? Y termino con esto y ya le contesto a su pregunta. Porque Canarias es la comunidad autónoma donde los sueldos son más bajos. Porque en Canarias, un estudio económico, es donde los ciudadanos han tenido que destinar reducir su renta en alimentación para poder subsistir de todas las comunidades autónomas. Estamos hablando de cosas de comer. Por eso una rebaja en un impuesto indirecto como es el IGI, que pagan igual el que tiene mucho como el que tiene poco, en Canarias produciría un aumento del consumo, un aumento de la recaudación, a veces cobrando menos se gana más, que lo que podría ocurrir en cualquier otra comunidad autónoma. Y miren, no se bajan ahora los impuestos porque dentro de un año haya elecciones. No. España hemos pasado una situación económica que es la siguiente. Cogimos el gobierno en el 2012 con una crisis económica brutal, con un déficit público brutal, que además estaba oculto, que además el gobierno socialista lo dejó oculto, que fue hasta la Unión Europea quien lo dijo. Hemos pasado un año o 2 años donde hemos tenido que apretar, y yo sé que hemos pedido sacrificios duros a los españoles y sacrificios duros a los canarios. Yo lo sé, y el Partido Popular es consciente de ello. Pero gracias a esos sacrificios, ahora estamos empezando a salir del hoyo. Sé que a nivel macro, es verdad que las cifras macroeconómicas han mejorado mucho. España es el país de la Unión Europea que más empleo está creando. España es de los pocos países de la Unión Europea que va a crecer en el 2015. Pero para que esas grandes cifras macroeconómicas se trasladen a la vida cotidiana de los españoles y de los canarios, hay que tomar medidas. Y entre ellas, ahora, cuando ya el déficit está controlado, es bajarle los impuestos, para que tengan más renta, para que puedan consumir más y para que generen más economía. Y si tan bien se están haciendo las cosas, señor Enseñat, ¿por qué esta semana nos hemos encontrado un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre intención de voto que da una caída de los grandes partidos, del Partido Popular, que está en el gobierno, del Partido Socialista, que está en la oposición, y aparecen nuevas fuerzas como Podemos, que parece que demuestran un descontento ciudadano? Si tan bien se está haciendo todo, ¿a qué achaca usted? ¿Cómo valora ese sondeo sobre intención de voto que hemos conocido esta semana y que nos ha dejado a todos, la verdad, que un poco sorprendidos? Mire, que en mis palabras no se entienda que el problema está resuelto, porque no es así, porque tenemos 4,5 millones de parados. Yo lo que quiero decirle es que estamos pasito a pasito, sacrificio a sacrificio, en el buen camino, llegando al objetivo final que queremos, que es salir de esta crisis económica y que los españoles tengan trabajo. Pero mire, llevamos 5 años muy duros. Muy duro. Pero es que si ese sondeo se cumple, hay muchos españoles que le van a retirar su confianza. Le explico, llevamos 5 años muy duros, y yo los entiendo, y yo entiendo esos sondeos, y no los niego, pero porque llevamos 5 años muy duros. Durante los últimos 3 años, el gobierno del Estado, el gobierno del Partido Popular ha pedido sacrificios muy duros a los españoles, y somos conscientes de eso, y es normal que la gente, y eso es cierto también, el crecimiento a nivel macro todavía no ha llegado a las familias. En este presupuesto del 2015, ¿usted cree que le molesta más a la gente ese crecimiento, esas medidas de endurecimiento, o lo que está viendo la gente en la calle, que es la corrupción, el que haya 50 altos cargos detenidos, que haya un cachondeo padre con las tarjetas y eso afecta tanto al Partido Popular como a Izquierda Unida como a algún otro dirigente? Por eso digo que yo entiendo estas encuestas. Yo entiendo a los españoles cuando se pronuncian en estas encuestas. Porque les hemos pedido sacrificios muy ¿Usted hubiera duros, repetido la frase que ha dicho la señora Cospedal esta semana de que el Partido Popular ha hecho todo lo que podía contra la corrupción? ¿Usted cree que eso les hace bien o les hace mal? Espera, termino la anterior y ya... Si es que nos quedan 2 o 3 minutos de entrevista, e intento que vaya más al grano. Mire,
hemos pedido sacrificios muy duros. Todavía esa mejora económica a nivel macro no ha llegado a los hogares. Y es normal que la gente, viendo además todos estos casos de corrupción que a todos nos asquean, que a todos nos repugnan y por el que todos estamos preocupados, se pierdan la confianza. Pero lo que tenemos que seguir haciendo es decir a los españoles, mire, estos casos de corrupción hay que perseguirlos, hay que castigarlos y el que lo haya hecho, sea quien sea, a la cárcel y que devuelva el dinero. Pero el camino de la recuperación está claro, está marcando y está dando sus buenos resultados. Y miren, solo voy a poner una cosa en valor, que a veces nos olvidamos. Primero, la mayoría de los políticos somos honrados de todos los partidos. Y sinvergüenza hay en todos los partidos. Y eso sinvergüenza, a la cárcel con ellos. Pero hay que poner en valor que por primera vez, y yo creo que eso nadie lo puede negar, se está dejando trabajar a la Fiscalía, se está dejando trabajar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. La Fiscalía está entrando en todos, en casos de corrupción de todos los partidos, del partido que gobierna el Partido Popular, del partido que gobierna en Andalucía, que es el PSOE, pero de los partidos de la oposición. En otras legislaturas, los casos de corrupción solo aparecían en los partidos de la oposición. Me encantaría seguir hablando de un montón de temas con usted, porque además usted se apasiona cuando habla de ello. Hay que ponerlo en valor, porque a veces no se está poniendo en valor. Bueno, pues, ¿se está haciendo todo lo que se puede? Pues seguro que se puede hacer más. Y seguro que se va a hacer más, desde el punto de vista político. Bueno, pues eso ya es una palabra, claro, eso ya es una palabra muy distinta a la que decía su secretaria general, María Dolores de Cospedal, esta semana, que decía, hombre, es que no podemos hacer más. Y claro, la gente en la calle piensa, oiga, pues si ustedes no pueden hacer más. No, se puede hacer más legalmente. Se está aprobando una ley de transparencia, se está aprobando una ley de financiación de los partidos políticos, se está aprobando normas para los altos cargos, se está aprobando un código penal nuevo. Se está trabajando en la parte legal y en la parte judicial hay que seguir trabajando. ¿Para qué? Para que un caso de corrupción no tarde 5 años en resolverse, sino que sea un 1 y si es culpable, a la cárcel y que devuelva el dinero. Bueno, pues, pero mire, lo que no puede hacer los partidos políticos, yo lo que decía la señora Cospedal, y en eso tiene razón, un partido político, el que sea Izquierda Unida, el de las tarjetas B, las tarjetas negras, el que más gastó fue uno de Izquierda Unida. Izquierda Unida no puede meter en la cárcel a ese señor. Bueno, y el señor Rato, al que ustedes no suspendieron la militancia, también, sabiendo que el Estado le iba a ingresar 21.000 millones de euros a Bankia, sacaba dinero del cajero. Si lo hicieron, sinvergüenzas todos. Señor Enseñat, muchas gracias. Como sabe, todas las semanas sometemos a un test, a unas preguntas rápidas, unas preguntas cortas a un diputado del Parlamento de Canarias. Es nuestra manera de conocer a sus señorías un poquito mejor y esta semana se somete a ese test el parlamentario del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán. Llegué al Parlamento a través de unas elecciones siendo candidato a las listas en el año 96. Si el partido considera que hay que repetir, pues hay que repetir, y si no, pues no, nos quedaremos en casa. Sí, soy partidario que esté limitado por ley, aparte de lo que digan los partidos políticos, y sobre todo los que tienen cargos ejecutivos, es decir, los que son capaces de gobernar. Los sueldos ahora mismo están bajados, saben que se bajó hace 2 años y en principio tienen un sueldo ajustado al trabajo que se hace. Precisamente estamos ahora en eso, en cambiar el reglamento para hacerlo muchísimo más dinámico, es decir, que los temas importantes vayan al Pleno, que los otros temas vayan a las comisiones y que sea mucho más rápido y más ágil. Pues bueno, Facebook, Twitter, la web en general, pero vamos, esas dos desde el punto de vista de redes sociales. Si te soy sincero, no es que sea un forofo de las redes sociales, pero entiendo, igual que cuando uno lee un periódico o ve una televisión, de que hay que estar donde se están generando noticias y esto es una fuente de información directa muy importante y muy valiosa a la que hay que prestarle atención. Normalmente en mi casa o en el restaurante que está debajo de mi casa, pero casi siempre fuera. Sí, llevo una dieta, comer menos. La cama no la hago todos los días. Un sueño personal pendiente de realizar, poder conciliar más la vida familiar y la laboral. Bueno, pues esas son las respuestas de José Miguel Barragán. Estamos a punto de marcharnos, señor Enseñat. Yo no me puedo resistir a preguntarle, estamos en periodo preelectoral prácticamente. Coalición Canaria ha elegido a su candidato, Fernando Clavijo, a la presidencia del Gobierno de Canarias. El Partido Socialista, Patricia Hernández. En el Partido Popular, ¿quién va a ser? El señor Soria, Mari Carmen Hernández Bento, Juan José Cardona, Asier Antona. ¿Por quién se decanta usted? Pues mire, la verdad es que ahora mismo en el Partido Popular no estamos. ¿Y por qué tardan tanto en elegirlo? ¿No están en eso a 7 meses de las elecciones? Porque ahora no toca. Todavía quedan 7 meses para trabajar por los canarios, por la pobreza, por la educación, por la sanidad. Nosotros tenemos un líder claro, que es José Manuel Soria. Pero tenemos la suerte de tener un partido con muchos puntales A.
Y cualquiera de esos... Pero parece que se están peleando entre ellos porque todos quieren ser. Pues yo no he visto ninguna pelea, la verdad. No sé si usted ¿A usted quién le gusta? Pues cuando llegue el momento decidiremos cuál es el mejor candidato. Ahora mismo a mí me gusta uno, que es José Manuel Soria, que es nuestro presidente y nuestro líder claro dentro del Partido Popular. ¿Y le gustaría que eligieran los militantes al candidato o que sean los órganos ejecutivos del partido quienes lo designen? Es que los militantes son los que hacen los órganos ejecutivos y los órganos ejecutivos están formados por militantes. Con lo cual quedaría la decisión en manos, a fin de cuentas, de los militantes, según me acaba de contar. Señor Enseñat, no sé si lo veremos en la próxima legislatura o no, eso también lo decidirá el partido, supongo. Lo decidirá el partido también, si estoy bien, y si no, pues volveré a mi trabajo como lo he hecho toda mi vida, a mi despacho. Fernando Enseñat, diputado del Grupo Parlamentario Popular por la isla de Fuerteventura, muchísimas gracias, un auténtico placer haberlo tenido en este plato de Parlamento. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros. Esa dirección de correo la ven sobreimpresionada, es parlamento@tvcanaria.tv. Nosotros ponemos punto final aquí a este repaso a la actualidad política de la semana. Les invitamos a que sigan en la televisión canaria viendo la programación de este domingo y si les apetece volvemos a encontrarnos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Gracias por su compañía. Feliz día.